Hola, bueno, hoy tenemos que dar el tema quizás el más básico de la toxicología, porque bueno, es cómo se llega a evaluar el riesgo del uso de las sustancias químicas y digamos las metodologías desde lo que es la evaluación de la seguridad de la sustancia química hasta lo que es evaluación de riesgos en general para ambientes contaminados o sitios contaminados. Y bueno, entonces partimos de la base de que este tema está, digamos, siguiendo los temas más teóricos que tienen que ver con la parte conceptual de la toxicología. En la clase anterior habíamos visto algo sobre los mecanismos de acción, que digamos un poco en forma genérica, y ahora vamos a ver cómo se llega a definir la toxicidad o seguridad de las sustancias. Este cuadro no es para alarmarlos, pero realmente dentro de lo que es evaluación y manejo de riesgos de sustancias químicas, lo que vemos es que realmente, a ver si está grabando. Sí. Tenemos un montón de trabajo para llegar a alguna conclusión y bueno, depende un poco de los grupos de trabajo y muchas veces tiene que ver con el desarrollo de un producto nuevo. Entonces, simplemente esta es una transparencia o diapositiva en realidad era un acetato, de un curso de ATSDR en el cual se mostraba que, bueno, precisamos la investigación epidemiológica, una investigación toxicológica, los ensayos de toxicidad, estudios de apoyo para que se pueda trabajar sobre ese mismo, digamos, tema en lo que hace a estudios epidemiológicos, por ejemplo, estudios de toxicocinética, que fue lo que vieron la vez pasada, bueno, la relación estructura-actividad, ensayos in vitro, bueno, hay numerosas estudios que se pueden o se deberían hacer para identificar y estimar el riesgo. Por lo tanto, digamos, nosotros vamos a tratar de definir cada una de estas actividades para ir acotando un poco lo que vamos a dar en este curso que es de toxicología fundamental. Bueno, los productos químicos, ustedes ya saben que son peligrosos y se les puede definir su peligrosidad como el potencial de causar un efecto adverso, que es una propiedad intrínseca del producto químico y que no se puede controlar. El producto ya es así, la sustancia ya es así y bueno. En cambio, lo que nosotros podemos controlar es el riesgo de estar expuestos o el riesgo de tener un accidente con el mismo, que es la probabilidad de la ocurrencia del efecto adverso determinada por las condiciones, ya sea por la concentración, por la protección individual en los casos digamos, de trabajadores expuestos, de la susceptibilidad individual, que fue algo de lo que hablamos en la clase pasada, y tiene un posible control y prevención para evitar de alguna manera que se nos produzca el efecto no deseado. Entonces, en esto hay toda una base para los estudios de efectos adversos a la salud en base a los peligros, a la toxicidad y a la base de la prevención de riesgo, que es lo que hace la toxicología. Para evaluar digamos, como términos básicos de la seguridad de las sustancias químicas y productos químicos, hay que saber que el análisis o evaluación de riesgo de una sustancia química va a determinar la severidad y la probabilidad de un daño a la salud humana y al ecosistema por la exposición a la misma. El riesgo toxicológico se estima al observar el potencial de un compuesto químico, de un producto químico específico que se libera en el ambiente y el potencial de exposición a él. La seguridad, en realidad, se entiende como la recíproca del riesgo. Es la probabilidad de que un efecto nocivo no ocurra bajo condiciones específicas. Y el riesgo que se estima va a ser por un producto específico en sus condiciones de uso, según su ruta de exposición y la cantidad y frecuencia de exposición.
Bueno, todos estos conceptos después van a desarrollar un poquito mejor con la profesora Paulina Pizzorno, que nos va a explicar sobre las herramientas de evaluación de riesgo. Nosotros vamos a hablar específicamente sobre la evaluación de la seguridad de las sustancias químicas y cómo se llega a las mismas. Lo que sí sabemos es que cuando la industria fabrica un producto o lo sintetiza o lo desarrolla o tiene la patente, lo debe fabricar, importar, debe utilizar sustancias o comercializarlas, lo que sea, tiene que hacerlo de manera que no perjudique a la salud humana ni al medio ambiente. Entonces, en este caso no estamos hablando específicamente ni de los aditivos alimentarios, ni de los fármacos que llevan otro sinnúmero de evaluaciones de seguridad para su uso, pero sin duda que se pretende una finalidad de aplicación de uso que va a ser consumido a nivel del ser humano. Yo les puse acá, porque lo había puesto en otra presentación, que en nuestro país tiene registros de sustancias, por ejemplo, domisanitarios en el Ministerio de Salud Pública, de los plaguicidas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el Ministerio de Trabajo hay que hacer una declaración jurada muchas veces de la sustancia, porque hay varias leyes que están regulando la exposición de los trabajadores a los productos a los cuales está expuesto. Y bueno, y por otro lado tenemos que últimamente se ha desarrollado un sistema globalmente armonizado que para clasificar y etiquetar a los productos químicos, en los cuales, este es un listado del gobierno español, en el cual pone los pictogramas antiguos y los pictogramas actuales, los que se deben de usar. Y ustedes verán, no, está muy chiquito de repente, es que hay distintas categorías de explosivos, distintas categorías de inflamables, distintas categorías de gases comprimidos o de cáusticos. Pero tenemos todo un listado también y los iconos correspondientes que son de peligro para la salud humana. Y entonces hay distintas categorías, desde la toxicidad aguda, la toxicidad cutánea, por inhalación. Después hay distintas categorías según, digamos, la gravedad del efecto tóxico, la mutagenicidad, la carcinogenicidad, la sensibilización respiratoria, a veces puede ser alergénicos. Bueno, si lo pueden leer en detalle, si no, yo les puse la página en la cual pueden leer más detalladamente estos aspectos. Lo cierto es que ustedes tienen un sinnúmero de efectos y posibles efectos tóxicos que esa sustancia va a producir en función de lo que vamos a estudiar ahora. O sea que realmente estos datos no siempre se tienen para todas las sustancias, pero se están exigiendo cada vez más y por lo tanto tiene que haber laboratorios que desarrollen este tipo de metodologías. Acá los tienen un poquito más grandes, lo que es los peligros físicos y los peligros para la salud humana, que la verdad que no son menores, ¿verdad? O sea, tenemos de la irritación cutánea, la corrosión, la toxicidad aguda, mantenemos la calavera, y después toda esta parte que es el peligro por aspiración y el posible cáncer, entre otros, pero hay distintos grados o que hay que categorizar según una nómina de códigos. Y después aparece como novedoso el peligro para el medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son las etapas en los estudios de toxicidad de una sustancia química? O para valorar o para, digamos, establecer su seguridad de uso. En primer lugar, lo que tenemos que saber es la información de la sustancia, todo lo que se sepa de la misma, las características físico-químicas, la exposición, los distintos efectos que se pueden haber observado, si es que están descritos o no. Entonces hay que tener un diseño de ensayos o estudios apropiados para evaluar esos riesgos. A veces son formulaciones nuevas en las cuales lo que se hace el estudio a todo el producto, a todo no solo el compuesto, sino todo el producto ya terminado. Entonces, la etapa experimental está muy bien regulada por las buenas prácticas de laboratorio, porque no podemos inventar y trabajar con 3 ratas o 2 cobayos o un conejo. O sea, tiene que estar muy bien detallado el diseño del estudio experimental. Después, la obtención de la información también tiene que estar muy bien definida. O sea,
como todo ensayo de laboratorio, en el cual nosotros vamos a sacar una conclusión y vamos de repente a legislar al respecto, tenemos que tener la información adecuada, suficiente, que sea válida y validada eventualmente. Entonces, de allí la interpretación tiene que ser la más adecuada de los resultados, ¿no? de estos ensayos. Y vamos a sacar conclusiones toxicológicas y ahí aparecen las famosas siglas, LOEL, NOAEL y NOEL, que son los niveles en animales de experimentación que, o sea, empiezan a producir efectos. La dosis menor es el lowest of observed effect level, non-observed adverse effect level y non-observed, esto es ningún non-observed effect level, ningún efecto. Y en base a estos niveles, y ahí se establecen valores límites permitidos, endpoints, para las distintas pautas y normativas. O sea que en base a esto vamos a definir las condiciones de uso. O sea, tiene que ser útil para lo que fue diseñado, pero también tiene que ser, tener bajo riesgo de uso. Entonces, esos datos se podrán imaginar que esto implica un curso completo de cómo hacer todos estos ensayos, cómo desarrollarlos. Hay libros, está el capítulo el capítulo 2 en el Cazalet and Dolls, que explica bastante claro todo lo que es esos ensayos de toxicidad. Pero nos interesa ver que, bueno, de los datos que podemos sacar en animales, podemos extrapolar al ser humano con las consecuencias que ello implica, o sea que no siempre los seres humanos pueden reproducir los efectos en los animales o viceversa. Entonces, ya los animales están siendo usados estrictamente para algunas condiciones, como es la dosis letal 50, que ahora lo vamos a ver, y luego hay mucho trabajo in vitro, hay mucho trabajo de modelos computacionales, que bueno, ya eso escapa un poquito de lo que queremos hacerles un poco, marcarles un poco en esta clase. Lo importante es que de lo que surge de los datos experimentales, sea como sea que los hayamos obtenido, que estaban bien controlados, bien hechos, y qué sé yo, tenemos que llegar a datos experimentales en el ser humano. Entonces, eso no es sencillo y tampoco es el ABC de cómo extrapolar los datos. Entonces, tenemos que establecer factores de seguridad. Si nosotros vimos que esos ensayos nos dieron efectos adversos que son, digamos, afectan a órganos críticos, vaya, digamos, el hígado, el riñón, qué sé yo, tenemos que utilizar un factor de seguridad y tenemos que ver si en esas dosis nos es útil para lo que fue diseñado. Estoy hablando, por ejemplo, de un plaguicida, o estoy hablando de repente de un espesante o de un colorante a nivel de aditivo alimentario. Entonces, el establecimiento de los valores límites permitidos para el uso seguro del producto va a ser también en función de la población afectada y de cuál va a ser el uso de ese producto. Entonces, se establece, por ejemplo, la IDA, la ingesta diaria admisible para los aditivos alimentarios. ¿Cuánto es capaz de consumir un individuo a lo largo de su vida sin que le produzca efectos adversos? Ya sea niños, vuelvo como lo de que hablamos en la primera clase. No se nos ocurre un helado de frutilla rosado, un helado de frutilla que no sea rosado ni con gusto a frutilla, pero no necesariamente tiene frutillas, o sea que puede ser el color rosado más el aroma o la esencia de frutilla. Todo aditivo alimentario o, digamos, sintético. En los casos de los fármacos ya como que es un capítulo aparte, no lo vamos a desarrollar en esta clase, pero sí sepan que requieren otras especificaciones mucho más estrictas para establecer una dosis terapéutica para que sea útil, o sea, para que cumpla el efecto para el cual fue diseñado. Pero también se va a definir una dosis tóxica y una dosis letal, porque es un xenobiótico. Y digamos, la idea es que la dosis tóxica, la dosis terapéutica,
sean bien distanciadas. Y sin embargo, hay algunos fármacos que ustedes saben que no se puede tomar más de un comprimido por día o no se puede exagerar su consumo a lo largo de más de una semana. Todo eso porque estamos lidiando con los efectos adversos. O sea que tengan claro que en estos casos el procedimiento también está establecido, está todo protocolizado, pero llegamos a otros datos, otros límites, otros valores. Después, para los productos de uso industrial, que digamos no todos están categorizados, hay una lista de la ACGIH, que lo vimos creo que en la clase pasada, o lo vamos a ver más adelante, que son los límites para establecer, bueno, condiciones seguras a nivel del ambiente laboral. Entonces, esto no se define porque agarramos el librito y nos ponemos a fijarlo. Alguien los elaboró, alguien los pactó y los pautó y acordaron que ese valor era el más seguro para que el trabajador estuviera en ese ambiente de trabajo. Es el Threshold Limit Value. Después está el Threshold Weight Average, o sea, el valor promedio, y después el BLV, Biological Limit Value, que es el valor biológico, o sea, el nivel que se encuentra en sangre o orina, según como esté definido para ese tóxico en particular que es de uso industrial. Bueno, dentro de los estudios experimentales, lo que se hace es el estudio de toxicidad aguda, quizás el más difundido para cualquier sustancia. Bueno, vamos a ver cuál es la dosis letal, la dosis letal 50, por ejemplo, que está definida en forma para administración oral y es para ratas. Si no se dice nada, es la rata con determinadas especificaciones. También se pueden definir concentración letal 50 para inhalación para ratas, o sea, ese 50% de muertes de animales de experimentación. Es esa dosis, pero se da en un máximo de 24 horas. Y la dosis letal 90, en realidad, en estos casos, es inferido para fármacos, y, o sea, se trabaja ya con dosis, digamos, de lo máximo a lo mínimo para hacer después establecer los coeficientes de seguridad. Entonces, la dosis letal 50 es el primer experimento con una nueva sustancia química, ya sea un producto, un plaguicida, lo que sea. Es la dosis de una sustancia necesaria para causar la muerte en el 50% de los animales de experimentación. Si no se dice nada, cuando hablamos y leemos en la etiqueta la dosis letal 50, es en ratas con determinadas especificaciones. Es lo que dice acá, me adelanté. Y es por vía oral. Y acá tenemos algunos ejemplos que, disculpen que están en inglés, están tomados de Casa de Tenduls, que bueno, podemos comparar el alcohol con el cloruro de sodio, con la toxina botulínica, simplemente porque unos son más letales que los otros. Pero bueno, da una indicación de las cantidades, de la peligrosidad, y esto creo que es un índice muy importante y ese no lo van a dejar de lado porque creo que frente a una sustancia nueva, conocer cuál es la dosis letal 50 o aventurarnos a dosis, digamos, aún mayores o menores, nos va a dar para digamos, tener un rango de mortalidad. Ese efecto es, digamos, la letalidad es un efecto todo o nada, o sea, o está muerto o está vivo. Entonces, de alguna manera nosotros podemos categorizar las sustancias por la dosis letal 50 independientemente de la clasificación de las sustancias. Distinto es cuando trabajamos ya con niveles más acotados al uso del producto. Entonces, hay una clasificación, que podrán ver otro tipo de categorización, en que están las sustancias químicas que son súper tóxicas, las extremadamente tóxicas, las muy tóxicas, las moderadamente tóxicas, las algo tóxicas y prácticamente no tóxicas, que van en función de la cantidad de miligramos por kilo de rata, que produce la muerte en el 50% de la población de experimental. Esta es una aproximación también tomada de libros, pero bueno, para que tengan una idea que a veces las cantidades pueden ser
tan chicas como una pizca o tan grandes como de repente una cucharada. Después se pueden hacer ensayos locales. Esto es muy aplicable a sustancias nuevas que se van a usar en cosmética. También para productos de uso infantil, pinturas de uso infantil. O sea, acción sobre los ojos, sobre la piel, diferentes, o sea, todo lo que es irritación, lo que es, bueno, ya no hablo de causticidad, pero me refiero a todo lo que es efectos locales. Y después tenemos los efectos sistémicos, que ya lo podemos ir graduando en toxicidad subaguda, que ya sería darle dosis repetidas en plazos entre 10 y 90 días, y la toxicidad subcrónica, que son dosis repetidas en plazos mayores de 90 días hasta un año. Por lo que ven, los estudios de toxicidad crónica pueden llevar mucho tiempo y además son altamente costosos. Allí aparece otra sigla, que es la MTD, Maximum Tolerated Doses, que es la dosis que no produce la muerte en un plazo determinado. Por eso también hay que definirlo. Por eso todo esto tiene que estar debidamente protocolizado, está debidamente protocolizado, y nosotros tenemos que cumplir, si tenemos un laboratorio de este estilo, con las pautas indicadas y acordadas, por ejemplo, por la OSD, que lo vamos a ver más adelante. Y los estudios experimentales, digamos, en forma crónica, ya vamos a buscar generación de cáncer, mutagenicidad, teratogenicidad. Muchas veces se aplican para hacerlos más rápido en células, en tejidos de células. También tienen que estar validados. Y en realidad no se sustituyen los estudios en animales, pero existe una marcada tendencia a usar métodos alternativos al uso de animales de experimentación para todo esto. O sea, yo les estoy contando un poco la base para los cuales se han estudiado la toxicidad de las sustancias químicas. Hoy por hoy, tener un estudio, un laboratorio experimental cumpliendo con todos los requisitos digamos, de buenas prácticas de laboratorio y manteniendo los bioterios en forma óptima, cuesta muchísimo dinero. Entonces, yo lo que les traía, esta es una copia de la página web de hace unos años, en el cual están las guías para el chemical testing. O sea que todo lo que yo no les dije acá, lo pueden leer acá. Y trae todas las formas desde los plaguicidas, químicos en general, las buenas prácticas de laboratorio, todo lo que son las instalaciones. O sea, en todos estos casos ustedes tienen guías como para manejarse, y además las pautas digamos, de control están también definidas en estas guías. Lo que saqué de la página actual, ahora, abriendo la página ahora, es que hay un video que es cortito y es un webinar, y que no sé si son 2 o 3 charlas, que me parece que es interesante para que ustedes lo escuchen y lo aprecien, porque ya les digo, es de ahora, y muestra cuál es el alcance de estas guías y cuál es la idea de trabajar de las muestras estándar a lo que son los nanomateriales. Y bueno, después, según el caso, vamos a tener estos límites de referencia. Hoy hablamos de IDA, de la ingesta diaria admisible, pero también se define para los residuos de plaguicidas y los residuos de hormonas en alimentos. Y aparte va a depender de la población. Entonces, para la población general vamos a definir una IDA y una IDA para los aditivos alimentarios, para pesticidas, que va a ir, digamos, en base a los residuos que marca la FAO-OMS. Después, para los fármacos o los metabolitos de los fármacos en sangre, se van a definir, para el fármaco en sí, la dosis terapéutica, la dosis tóxica y el índice terapéutico o el margen terapéutico que da digamos, la seguridad entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Y bueno, ya no hablamos de letal, pero los metabolitos ya nosotros vamos a medir y tener límites de referencia en cuanto a rangos. Y esto, por ejemplo, yo que trabajé en forense, era muy útil, porque nosotros podemos definir si un medicamento
puede haber sido la causa de la muerte o era un medicamento que normalmente lo estaba tomando y nos da dentro de un rango terapéutico. O sea, no es como encontrar cualquier xenobiótico, estamos encontrando algo que es xenobiótico, pero que se está usando por el individuo como fármaco para alguna terapéutica o lo que sea. Entonces, esos rangos también se establecen en los estudios realizados de toxicidad en la parte de fármacos. Después, para contaminantes en general es lo que menos hay, porque lo que mayormente se utiliza son valores que existen en las poblaciones, como si fuera, digamos, valores de referencia, perdón, valores poblacionales en referencia con efectos, o sea, estudios epidemiológicos. Entonces, en este caso, la población expuesta vamos a tener efectos visibles. O sea, hay muchas catástrofes en el mundo que se han basado, han estudiado todos estos elementos en el ambiente para establecer sus límites. Y luego se siguen manteniendo los estudios poblacionales en base a los niveles que hay en agua, en aire, suelo y biota, y bueno, se establecen niveles, no es lo mismo que cuando hablábamos de los productos a nivel ocupacional. A nivel ambiental podemos fijar límites de seguridad para el agua, para el aire, para el suelo, para la biota, pero tenemos que asegurarnos de que la población expuesta no va a tener niveles altos ni en sangre ni en orina y vamos a tratar de irla monitoreando, que eso en realidad se hace poco o se hace en casos muy puntuales. Lo que se fija entonces son límites máximos permitidos que van variando. Y bueno, para el arsénico del plomo en el agua potable, bueno, ha bajado de 50 microgramos por litro a 10 microgramos por litro, creo que es lo que está fijado ahora. Por ejemplo, entonces es mucho, digamos, tecnología para bajar esos niveles, pero también se han visto efectos asociados con los niveles de agua. Entonces, ahí se aplica muchísimo todo lo que son los modelos computacionales, la estadística aplicada en particular, y hay cursos también de la OMS, Organización Mundial de la Salud, inclusive hay alguno que está online, como para hacer seguimiento de las poblaciones. Y en cuanto a los trabajadores, se hacen los estudios estos en niveles de experimentación, porque los ambientes se conoce cuál va a ser la producción, cuánto puede emitir el ambiente, cómo lo tenemos que proteger, y en base a eso podemos evaluar la concentración letal 50, ¿se acuerdan que la vimos primero? Y después de allí empezar a extrapolar en función de la seguridad de la sustancia para poderlas trabajar en ambientes cerrados. Bueno, como yo les decía hoy, los grupos humanos de mayor riesgo, o sea, quizás nosotros tenemos límites más o menos seguros, pero los niños quizás no aplican para estos, hay que fijar límites más seguros para niños. Generalmente se fijan niveles que pueda tener en el organismo, no más de tanto. Se hace con estudios epidemiológicos también. Las mujeres embarazadas y sus fetos, los ancianos, porque no tienen las mismas capacidades metabólicas o tienen otras patologías que se ven agravadas de repente por los productos químicos. Y bueno, los trabajadores que están más o menos controlados en función de que se conocen los productos que utilizan. Y bueno, y siguiendo un poco con este tema, les quería mostrar que en la European Commission, ahora sí, European Commission Science and Knowledge Service, lo que se encuentra es que hay varias alternativas al testing materia, o sea, a ensayos en animales, y para evaluar la seguridad de los productos químicos. Entonces, no me gusta que digan los químicos, porque la traducción que muchas veces se hace es los chemicals, no, porque los químicos somos nosotros. Son sustancias o productos químicos. Hoy por hoy la tendencia es usar más la parte de productos. Sustancia química parece que es redundante porque es una sustancia,
Pero bueno, la terminología de hablar de los químicos en español, por lo menos en el curso de toxicología, no lo aceptamos. Y acá también tienen otro video en el cual explican, por ejemplo, ensayos in vitro en las células y ensayos también que se hacen a nivel computacional, que creo que complementan un poco esta parte de los estudios de la toxicidad y seguridad. Entonces, de esta parte, nosotros qué vimos, o sea, vieron aquel esquema inicial que tenía un montón de etapas y fases, pero haciéndolo más concreto, para evaluar la seguridad de las sustancias y productos químicos, tenemos primero la valoración del peligro, que es lo que vimos recién. Después hay que ver la parte de exposición, la caracterización del riesgo, que lo van a ver con Paulina, y que con esto se elabora una ficha de datos de seguridad, que lo precisamos, vamos a estar precisando todos estos datos. Y va a estar dentro del marco, esto es lo que yo quería decir, Rich, el marco del sistema SGA, ¿no? Entonces, estos nuevos pictogramas nos van a dar una pauta de la seguridad de las sustancias. Acá ustedes tienen esta página, GHS es en español, SGA es en inglés, el etiquetado de productos químicos y las fichas de seguridad, todos los elementos que tienen que incluir, o sea, la información que tienen que incluir, que antes era mucho más escasa, y simplemente las etiquetas también deben incluir mucha de esta información, ya sea con el logotipo o en las distintas advertencias. Y esto lo saqué de un informe sobre el alcance, de un informe de un artículo chileno, que en realidad el CGA, el Sistema Globalmente Armonizado, está diseñado para los fabricantes para poder clasificar los productos. Generalmente se aplica a plaguicidas, a los productos químicos con el transporte y toda la parte de etiquetado, pero todos productos dirigidos al consumidor, desde los desinfectantes que hemos usado tanto en esta época, hasta las pinturas, los productos de uso doméstico que no son fármacos, bueno, van a estar incluidos también en el alcance. Y después los productos químicos usados en lugares de trabajo, que ni que hablar, que toda esta información tiene que venir súper detallada, porque con eso vamos a pactar las condiciones de uso y de uso seguro a nivel de los trabajadores. Entonces, en este artículo dice que están eximidos los productos farmacéuticos, porque ya les digo, tienen todo otro tratamiento particular, diferente. Yo les voy a adjuntar un artículo de digamos, lo que sea la ficha de seguridad para unos productos cosméticos, los aditivos alimentarios, algunos productos cosméticos y los residuos peligrosos que tienen también otro tratamiento con mucha más precaución. Entonces, para terminar, ¿qué les iba a decir? Esto es un cuadrito perfectamente copiado de alguien, pero bueno, tenemos que la evaluación de riesgos va a tener una base científica. O sea, nosotros hasta ahora lo que vieron conmigo es evaluación de la seguridad de la sustancia, de la sustancia o del xenobiótico y cómo se llega a saber sus efectos, desde la intoxicación aguda hasta la intoxicación crónica. Pero después está toda la parte del manejo de los riesgos para tratar de generar una prevención o de decidir no usarlo, como es el tema de plomo en las naftas. Se utilizaron hasta hace poco y el plomo en la nafta genera un contaminante importante en el ambiente, que es el plomo. Bueno, ya se sabe que es tóxico, ya se sabe que es muy, muy agresivo para los niños, para el desarrollo de los niños, y bueno, y un manejo de los riesgos es sacar el tetraetil de plomo en las naftas. Pero sumado a ello está la comunicación de riesgos. Entonces, si todos los niños tienen plomo en sangre, como nos pasó cuando empezamos a medir, se transformó en una epidemia, o sea, como algo que no era contagioso, pero bueno, alcanzaba con medir y daba, bueno, hoy hablaríamos en el entorno COVID, que daba positivo. Pero nosotros, los niños de La Teja, por ejemplo, de áreas metalúrgicas,
y era previsible que tuvieran niveles de plomo más altos que los niños que estaban más lejos de los parques industriales. Sin embargo, los niños en cualquier lugar digamos, de Montevideo, estaba esperado que tuvieran niveles de 10 o más microgramos por decilitro, por la sencilla razón de que estaban respirando el plomo del aire proveniente de las gasolinas. Y más aún si estaban cerca de arterias muy transitadas, etc. Cuando se quita el plomo de las naftas, con un manejo de riesgos, entonces tenemos una baja en los niveles de plomo en sangre. Pero la comunicación de riesgos en su momento no fue adecuada porque había poco conocimiento. O sea, no estaba todavía asentado el problema de riesgo ambiental en nuestro país, por más que se estaba considerando mucho lo de impacto ambiental y qué sé yo, pero la parte de impacto al niño y impacto midiendo el plomo en la sangre no era algo muy común. Entonces se hacía así algo para trabajadores. Entonces con esto terminamos, pero no solamente acá hacemos mala comunicación de riesgos, sino que con esto de la pandemia y del uso de los desinfectantes, este, bueno, se ha habido de todo, ¿no? Y el consumo de los desinfectantes por vía oral, este, el mal uso de los desinfectantes, el mal etiquetado de los desinfectantes. Entonces, estamos viendo permanentemente este tipo de noticias. Hay cursos, seminarios, digamos, pero hay que exigir en lo más posible que el etiquetado nos dé las mayores garantías. Pero es cierto, nosotros vamos de repente a buscar un hipoclorito y buscamos eh, el que diga hipoclorito y no miramos ni la concentración, ni miramos el etiquetado. O sea, ya es como familiar. Entonces, a veces las sustancias, el riesgo, perdón, el riesgo de las sustancias en el domicilio pasa a ser familiar, pero no por eso dejan de ser peligrosas. Así que bueno, con esto le damos la palabra después a la profesora Paulina Pisorno y terminamos por acá. Las preguntas ustedes se las dejan en el foro y luego nosotros las contestamos por escrito o hacemos algún otro intercambio así en forma por Zoom en la próxima clase.